Jesús. Señor Jesucristo, te amamos, Señor. Invocamos tu nombre, Señor Jesús. Dice el Salmo 143, versículo 4 y 5. Versículos 5 y 6 dice: recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras, pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Amén, Jesús. Señor, en este día, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, a tu gracia, Jesús, a tu favor. Señor, obra en nosotros, Señor. Jesucristo, obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas como espíritu que vivifica, Señor. Señor Jesucristo, espíritu vivificante, vivifícanos, Señor. Vivifícanos, Señor. Vivifícanos con tu vida, Jesús. En tu glorioso nombre te lo pedimos. Amén. Ya tengo un lugar, una identidad, en lugares altos donde tú estás. Tu juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Ya tengo un lugar y una identidad en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, primogénito entre los muertos. Nos creaste, Jesús. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, el primogénito entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Cordero. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Quien pagó por mi resurrección. Es glorioso Jesús.
Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesús, Señor Jesucristo. Te amamos, Jesús, cantamos, Jesucristo, cantamos himnos y cánticos espirituales en tu nombre, Jesús. Eres digno, Jesús, eres digno de nuestra alabanza, Señor. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, Señor Jesucristo. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, bendito. Recibe, Señor, nuestra adoración. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Principio era el verbo era con Dios,
verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Por ti, toda la creación fue hecha por ti, Cristo. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti
está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Señor, porque tú eres el verbo, Señor. Tú hiciste al verbo a Cristo, Señor. Damos gracias en este día por eso, Señor, porque el verbo se hizo carne, Señor, y lo hiciste la primera resurrección a Él de entre todos los hombres, Señor. Así que dichosos somos, Señor, nosotros que junto con Cristo, Señor, anhelamos vivir con Cristo en la primera resurrección para reinar junto con Él en el milenio. Padre, pedimos que este día, Señor, sea glorioso en tu nombre. Alabamos el nombre de Cristo Jesús como el hombre que fue la primera resurrección. Amén. Hola a todos, bienvenidos. Pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedir su ayuda. Padre, pues bendecimos tu nombre y reconocemos que verdaderamente tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y pedimos que tú ejerzas, Señor, tu gobierno sobre nuestras vidas, sobre cada familia, sobre cada persona, Señor. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu gobierno, tu mano, Señor, a favor de nosotros. Señor, gracias porque tú eres el verdadero Rey y nosotros reconocemos tu reinado y nos sujetamos a tu gobierno, Señor, a este gobierno espiritual, Señor. Tú nos has trasladado precisamente al reino de tu amado Hijo Jesucristo y ahora somos miembros de este reino, Señor. Gracias por habernos incluido en él. Señor, rogamos que pues en este tiempo tú te reveles a través de tu palabra, que tú nos hables, Señor, que nuestra vida reciba, Señor, edificación. Señor, nos encomendamos a ti y a tu palabra y rogamos tu gracia multiplicada, Señor, para hablar y escuchar en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo. Estamos hablando de este tema, Cristo, nuestra esperanza de gloria, y nos estamos apoyando ahorita en Primera de Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo precisamente toca este tema de una manera muy vasta, y estamos hablando de este versículo 24, esta primera frase, luego el fin, que está haciendo referencia el apóstol Pablo al final de todas las dispensaciones o todas las eras que han existido pues en la humanidad. Y la última dispensación o la última era es el tiempo del reino de Cristo por 1000 años sobre esta tierra. Una vez que termine estos 1000 años, entonces nos dice la Escritura que Jesucristo entregará el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, bueno, debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y quiero que abarquemos este tema de la destrucción de la muerte, del proceso que se ha llevado Dios y Jesucristo para que llegue este fin que será la destrucción de la muerte. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 24, luego el fin, o sea, el fin será cuando Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, destruya toda autoridad satánica y destruya a todos sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos según el contexto que estamos viendo? En el versículo 25 se revelan los enemigos de los que está hablando el apóstol Pablo. Y en el versículo 25 se hace mención de en el 24, perdón,
se hace mención de estos enemigos que son los dominios, las autoridades y las potencias, haciendo referencia a los ángeles malignos que se rebelaron en contra de Dios. A eso está haciendo referencia. Entonces Cristo al final destruirá precisamente toda autoridad satánica y destruirá a todos sus enemigos. Parte de ellos son precisamente estos ángeles malignos, pero también el versículo 26 nos revela a el último enemigo que será destruido, que es la muerte. Eso dice el versículo 26. Y entonces, una vez que Jesucristo haya destruido, aquí la Biblia, el apóstol Pablo en el versículo 24 y después en el versículo 26 utiliza dos palabras que son sinónimos. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y en el versículo 26 dice, y el último enemigo que será destruido será la muerte. Estas dos palabras, suprimir y destruir, son sinónimos y tienen un significado muy interesante que vamos a ver más adelante. Pero entonces Jesucristo va a suprimir, va a destruir pues a todos sus enemigos, ¿sí? A los ángeles malignos, a toda autoridad satánica, pero también a la muerte, nos dice el versículo 26. Y una vez que Jesucristo realice esta labor, este trabajo de destruir a todos sus enemigos, entonces la Biblia nos dice aquí que entregará el reino al Dios y Padre. Es decir, cuando todo, absolutamente todos los enemigos de Cristo, ¿sí? Todo lo negativo que hay en este mundo sea destruido completamente. Y esto, amados hermanos, es algo, de verdad a mí me ha conmovido mucho esto que nos dice la Escritura en relación a Jesucristo. Una vez que termine toda su labor de destruir a todos sus enemigos, entonces Jesucristo le entregará el reino al Dios y Padre y también se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Es decir, el Padre dispuso que todo se sujetara a Cristo y Cristo ahora se sujetará a Dios el Padre. Y no significa esto que Jesucristo no viva sometido a la voluntad del Padre. Siempre ha vivido de esta manera, ha hecho la voluntad del Padre. Pero entendamos lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Jesucristo, una vez que destruya a todos sus enemigos, le entregará el reino al Dios y Padre, a nuestro Dios también, a nuestro Dios y Padre. Bueno, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, leemos que el anciano de días, Dios el Padre, hizo acercarse a Jesucristo, el Hijo del Hombre, y una vez que Jesús se entregó a Dios el Padre le entregó dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvan. Y su reino, su dominio será un dominio eterno que nunca pasará y jamás será destruido. Esto nos dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Bueno, al finalizar el milenio, después de que Jesucristo derrote, bueno, ya lo derrotó, pero que completamente destruya toda autoridad satánica, entonces Jesucristo, todo este dominio, toda esta autoridad, toda esta potencia, ¿sí? La va a entregar a Dios el Padre. Toda la autoridad que recibió, todo el reino que recibió de Dios el Padre, lo entregará. Y Jesucristo va a destruir precisamente toda autoridad, todo dominio, toda potencia y también a la muerte. Entonces va a poner todo, absolutamente todo debajo de sus pies, y cuando esto culmine de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces le entregará el reino al Dios y Padre. Esto, amados hermanos, de verdad que me ha conmovido muchísimo, porque fíjense, o sea, Jesucristo ha laborado para el Padre, ha trabajado, ha estado bajo la voluntad de Dios el Padre, aún ahorita está ejerciendo una labor sacerdotal desde el cielo a favor de nosotros. Y todo esto es con miras a reinar. Y cuando Jesucristo regrese por segunda vez y comience a establecer su reino sobre esta tierra, nos dice aquí el apóstol Pablo que es preciso que Él reine. ¿Por qué? Por esta razón. No solamente por poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, sino para entregarle el reino al Padre. Y esto está impresionante, hermanos. Fíjense bien. Hemos leído, no tenemos mucho tiempo atrás que leímos
al profeta Samuel, Primera de Samuel, y el capítulo 8 de Primera de Samuel es muy interesante. Es muy interesante por lo que se describe ahí. Este capítulo es crucial para entender muchas cosas en relación al reino. Pero en el capítulo 8, si recordamos, Primera de Samuel capítulo 8, pues es un capítulo donde el pueblo de Israel le pide a Samuel que le ponga un rey como todas las naciones. Y quiero que leamos estos versículos, Primera de Samuel capítulo 8, del versículo 5 al versículo 8 precisamente. Y dice aquí, y le dijeron, o sea, se acercaron a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me están desechando para que no reine sobre ellos. Fíjense esta frase, me están rechazando a mí, me están desechando a mí para que no reine sobre ellos. Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le dijo Dios a Samuel. Entonces, fíjense bien, no quiero sonar como o escucharme como cursi, pero lo que dice Pablo en Primera de Corintios en relación a que Jesucristo le entregará el reino a Dios y Padre, se me hace algo muy tierno de parte de Jesús, algo muy dulce, amados hermanos. Porque fíjense, aquí nos dice la Biblia que Israel no quiso que Dios reinara sobre ellos. El pueblo de Israel, nos dice la Escritura, que dejaron a Dios, que estaban desechando a Dios para que Dios no reinara sobre ellos. Entonces el pueblo de Israel dijo, no queremos que Dios ya siga reinando sobre nosotros. Queremos que nos ponga Samuel a un rey como lo tienen todas las naciones. Ya no queremos más que Dios siga reinando. Esto le dolió mucho a Samuel. Y Samuel comenzó de hecho pues, a sentir este dolor. Y Dios le dijo, o sea, no te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí. Pero qué bueno que puedes sentir este dolor, este rechazo, para que sientas lo que yo siento. Para que te des cuenta lo que yo estoy sintiendo en relación a este pueblo que no quieren más que yo ejerza mi reino sobre ellos, que yo esté reinando sobre ellos. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Jesucristo le entregará el reino al Dios y Padre, es como decir, Padre, yo he reinado en esta tierra. Después de que Él reine 1000 años en esta tierra, tu pueblo Israel no quiso que reinaras tú sobre ellos, pero Padre, yo te entrego el reino ahora a ti. Después de que yo haya reinado sobre esta tierra, ahora yo te entrego el reino a ti. Ellos te rechazaron. Yo reino, pero ahora te entrego este reino para que tú otra vez comiences a ejercer el reino sobre todo el universo. Padre, toma el reino. Y esto se me hace impresionante, hermanos. Porque aún el Salmo 2 nos habla del rechazo de las naciones, de los gobiernos, de los pueblos, para que Dios no sea rey, para que Jesucristo no sea rey. Y quieren desligarse de Dios. Entonces Jesucristo va a ejercer una labor de ser rey por 1000 años sobre esta tierra, para que después de que termine este reino le entregue precisamente este reino al Dios y Padre. La gente rechaza que Dios reine sobre ellos. Aún tú y yo podemos ser personas, amados hermanos, que también rechacemos su reino sobre nuestras vidas. Y tenemos que considerar esto seriamente, porque el pueblo de Israel rechazó a Dios para que no fuera su rey. Pero Jesucristo va a tomar el reino para entregarle nuevamente este reino a Dios y Padre. Todos aquellos que rechazaron el reino de Dios, que han rechazado el reino de Cristo, bueno, Jesucristo tomará el reino para entregárselo nuevamente a Dios. Padre, te han rechazado para que tú no ejerzas tu reino sobre esta tierra, sobre este universo. Permíteme reinar, para después
que haya sometido a todos mis enemigos debajo de mis pies, entonces te entrega a ti el reino. Qué tremendo, hermanos. Y esto me hace pensar mucho en la posición que ocupamos tú y yo como la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Aún Apocalipsis dice eso, que Cristo, el Cordero, derramó su sangre para constituirnos como un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Y esto me hace pensar, amados hermanos, que nosotros que tenemos ahora el reino de Dios también, ¿sí? Podamos como con esa actitud también de decirle: Padre, tú nos has hecho reyes. Jesucristo, al derramar su sangre, nos ha constituido como reyes. Así que reina sobre mi vida el día de hoy. Pero de verdad, hermanos, que Él ejerza su reino sobre nuestras vidas, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, y que de una manera real, siendo Él nuestro Rey, nosotros podamos someternos a Él y decirle: Señor, tú reinas sobre nosotros. Si Jesucristo tomó esta actitud de decirle: Señor, toma tú el reino, y le entregará el reino, nosotros también, amados hermanos, al someternos a su autoridad, a su gobierno, en cierto sentido le estamos también diciendo: Señor, pues toma tú el reino. Inicia tomando el reino, reinando sobre mi vida, reinando sobre mi familia. Y esto pues me hace pensar muchas cosas, hermanos, de verdad, porque el Señor Jesucristo, al derramar su sangre, nos hizo reyes para Dios el Padre. Si Jesucristo le entregara el reino al Padre, nosotros en cierto sentido, o más bien al someternos al reino de Dios, entonces es como decirle: Señor, tú estás reinando sobre mí, toma el reino, Señor, toma el reino, inicia conmigo, inicia con mi familia, comienza tu reino sobre nosotros. No es una actitud, hermanos, como aquel hombre que Jesucristo le entregó unos talentos y los fue a esconder en la tierra porque tenía miedo. Esa no es la actitud, sino la actitud es que nosotros podamos ejercer nuestra posición como reyes en esta tierra, ¿sí? Desde ahora, pero al mismo tiempo, al someternos al reino de Dios, es como decirle: Señor, te entrego este reino también. No es hacer a un lado nuestro papel de ser reyes y sacerdotes en esta tierra, sino decirle a Dios: toma tú el gobierno de mi vida. Señor, yo soy el primero que me someto a tu reino. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice aquí la Biblia en 1 Corintios 15, 24, que Él entregará el reino al Dios y Padre, después de que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y después de que destruya al último enemigo, que será la muerte. Entonces Jesucristo entregará el reino al Dios y Padre. Voy a poner un ejemplo, tal vez muy X, pero a ver si puede ejemplificar esto. Es como cuando tú estudias una carrera universitaria y la terminas, y de pronto tú le entregas el diploma y el reconocimiento a tus padres. Después de que tú estudiaste, te preparaste para los exámenes, expusiste y entregaste tus trabajos, y después recibes el título, ¿sí? Y tú se lo entregas a tus padres. Padres, aquí está lo que yo, lo que culminé una carrera, pero tengan por lo menos este título. Aquí está para que lo cuelguen en la sala o lo que sea. Es como decirle, esta es como la actitud de Jesucristo, decir: Padre, me has permitido reinar en esta tierra. Ahora tú toma el reino. Tú toma el reino. Tu pueblo Israel te rechazó, las naciones te han rechazado. Ahora yo he ejercido el reino por 1000 años, pero ahora tómalo tú, Padre. Y se lo entrega al Padre. Es algo muy tierno, muy dulce de parte de Jesucristo, esto que estamos viendo aquí en la Escritura. Bueno, fíjense bien, Cristo nos dice aquí la Escritura que devolverá el reino al Dios y Padre. Jesucristo hará esto, le devolverá el reino al Dios y Padre, después de que haya destruido completamente a todos sus enemigos. Entonces Jesucristo
hará esto, le entregará al Dios y Padre el reino. Bueno, dice el versículo 25 de Primera de Corintios 15, dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, fíjense, Jesucristo entregará el reino al Dios y Padre después de que haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Y para esto nos dice la Escritura que es preciso que Jesucristo reine. Esto nos dice aquí la Escritura. Bueno, en este versículo 25, el apóstol Pablo nos declara lo necesario que es el reino de Cristo sobre esta tierra. Nos está diciendo porque preciso es que Él reine. O sea, no hay de otra. Es necesario que Él reine. Y gracias a Dios por esto que dice la Escritura. Porque preciso es que Él reine. Podemos nosotros orar y decirle a Cristo, Cristo, es preciso que tú reines. Establece tu reino sobre esta tierra. Y comienza conmigo, yo me sujeto a tu reino. Porque la Biblia nos dice aquí de una manera muy clara, muy enfática, porque preciso es. No hay de otra. Es necesario que Él reine. Bueno, esta palabra preciso significa necesario como algo obligatorio. Un paso que no se puede saltar. Nada. Entonces, esta palabra preciso nos da esta idea que es algo necesario como algo obligatorio, algo que debe suceder, algo que es conveniente, algo que es una necesidad. Se requiere, amados hermanos, se requiere que Cristo reine sobre esta tierra, que Él ejerza su dominio, su reino sobre esta tierra. Se requiere, es necesario. Aquí dice, es preciso, es algo obligatorio que Jesucristo reine. Jesús, después de que venga por segunda vez a esta tierra, Él va a seguir laborando para poner a todos sus enemigos bajo sus pies, con la finalidad principal, escuchen bien, de entregarle el reino al Dios y Padre. Más allá de someter a todos sus enemigos, el objetivo principal es que Jesucristo quiere entregarle el reino al Padre. Eso es algo que arde en el corazón de Jesucristo. Y también tiene que esto encender nuestros corazones. Jesucristo, es preciso que tú reines para que le entregues el reino al Padre. Y mientras reinas en esta tierra por 1000 años, destruye a todos tus enemigos, a todos los que se te han opuesto, a todos los que no se han sometido a ti. Destrúyelos, Jesucristo, porque es preciso que tú reines para que todos tus enemigos sean puestos debajo de tus pies y después le entregues el reino al Padre. Así que reina Jesucristo. Esta es la finalidad principal de que Jesucristo someta a sus enemigos bajo sus pies para entregarle el reino al Dios y Padre. Entonces es preciso, es obligatorio, amados hermanos, que Jesucristo reine para entregarle este reino al Dios y Padre. El mundo te ha rechazado, Padre, para que no reine sobre ellos, pero déjame reinar para entregarte este reino a ti. Oh, amados hermanos, el Señor Jesucristo tiene este deseo de poder ejercer su reino en esta tierra para que después le entregue este reino al Padre. Amén por Cristo. Bueno, nos dice la Biblia que el último enemigo, versículo 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahí hay una cita para que la muerte sea destruida. Y hablemos un poquito de este enemigo que Jesucristo destruirá, la muerte. En estos tiempos, mucha gente adora a la muerte sin saber que su destino es la destrucción total. Bueno, aquí nos dice el versículo 26 que el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces hay un enemigo que tiene que ser destruido y es el último. Este último enemigo es la muerte, nos dice aquí la Escritura. Bueno, el apóstol Pablo dice que este último enemigo tendrá que ser destruido. Y esta palabra destrucción o destruir más bien tiene un significado también muy interesante y quiero leerles lo que significa. Destruir significa dejar enteramente inmóvil, o sea, inutilizado,
ya no servirá para nada la muerte. Bueno, esta palabra también significa libre. Todo será libre de la muerte. Absolutamente toda, la misma creación será libre de la muerte. Todo el universo experimentará una libertad en relación a la muerte. La muerte será acabada, eso significa esta palabra destruir. Se acabará la muerte de una vez por todas. La muerte experimentará su fin, se va a acabar, será deshecha. También esta palabra significa desligar. Nosotros también y toda la creación, hermanos, estaremos desligados completamente de la muerte cuando sea destruida por Cristo. Pero lo más impresionante, amados hermanos, es que esta palabra destruir significa perecer. Es decir, que el último enemigo que será destruido es la muerte. Esta palabra destrucción significa perecer, es decir, que significa morir o dejar de existir. La misma muerte perecerá, la misma muerte morirá y dejará de existir. Eso está tremendo, hermanos. La muerte será suprimida. Esto es lo que nos dice la Biblia en relación al último enemigo que será destruido. O sea, morirá, perecerá, jamás volverá a la existencia, y esa es la muerte. La muerte misma experimentará una muerte. Y esto nos dice aquí el apóstol Pablo. Por eso en Oseas capítulo 13, versículo 14 dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Porque la muerte tiene una sentencia de muerte para ser destruida completamente, para ya no tener lugar con nada en el universo. La muerte, amados hermanos, será destruida. La misma muerte experimentará la muerte y dejará de existir para siempre. Y nosotros y toda la creación, ¿sí?, experimentará una libertad y ya no estará ligado a la muerte en nada. En nada estaremos ligados a la muerte. La muerte se acabará y seremos libres de la muerte. Entonces, el último enemigo que será destruido es la muerte, nos dice la Escritura. Ahora fíjense bien, Jesús, esto también me conmueve mucho, hermanos. Jesús va a destruir completamente la muerte y a todos sus enemigos, y lo ha estado haciendo, lo seguirá haciendo de una manera gradual. Fíjense bien, ¿de qué manera? Pues a través de toda la historia, a través de las diferentes dispensaciones que han existido. Dios ha laborado para la destrucción de todos los enemigos, pero también de la muerte, de este último enemigo que será destruido, que es la muerte. Y Jesucristo, hablando específicamente de Jesús va a completar esta destrucción, pero Él lo ha venido realizando de manera gradual, a través de su encarnación, a través de su vida humana en esta tierra, a través de su crucifixión, a través de su sepultura, a través de su resurrección, de su ascensión, y cuando establezca su reino de 1000 años sobre esta tierra. Ese es el proceso gradual en el cual Jesucristo está destruyendo a la muerte. Y es a través de esto, de su encarnación, de su vida humana, de su crucifixión, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión y del establecimiento de su reino en esta tierra. Así que Jesús ha laborado y sigue trabajando y seguirá haciéndolo hasta acabar con todos sus enemigos y con este último, que es la muerte. Hablemos un poquito de la historia, digamos, si lo podemos llamar de esta manera, la historia de la muerte, porque está aquí en la Escritura, está revelado todo esto. Y para esto tenemos que irnos a los orígenes, a Génesis, porque ahí está el asunto de cómo la muerte se introdujo al universo y a los seres humanos. Entonces, Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17, le advirtió a Adán que moriría si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, esta primer pareja, Adán y Eva, no atendieron a la advertencia de Dios y cayeron. Vamos a leer estos dos versículos. Génesis capítulo
2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y aquí aparece la palabra muerte por primera vez y es pronunciada por Dios. Dios le advirtió a esta primer pareja: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, menos de uno. El día que comas de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Dios lo dijo, Dios les advirtió, Dios se los anticipó. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Capítulo 3 de Génesis, versículo 6, nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ellos no siguieron la dirección de Dios, la advertencia de Dios, y entonces desde ese momento Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 14, nos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y esta es la primera dispensación, donde por haber desobedecido el ser humano la advertencia de Dios, la muerte comenzó a ejercer su dominio y su reino. Y nos dice Pablo aquí en Romanos 5:14 que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Todo por esta situación que podemos ver en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Dios sentenció esto para el hombre: no comas de este árbol, porque el día que comas morirás. El hombre desobedeció esto de parte de Dios y entonces la muerte comenzó a reinar. Ingresó la muerte. De hecho, aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 15, ya lo leímos anteriormente, dice aquí la Biblia en el versículo 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero por un hombre entró la muerte. ¿Quién es ese hombre? Adán. Por Adán entró la muerte al mundo y a todos los hombres. Pero gracias a Dios por Cristo, que también por este hombre llamado Jesús entró la resurrección, nos dice la Escritura. Entonces el hombre desobedeció y entró la muerte, y la muerte comenzó a ejercer su dominio sobre la humanidad. Desde Adán hasta Moisés, nos dice la Escritura, Romanos 5:14. Y después, para asentar bien esta situación, nos dice el mismo capítulo 5 de Romanos, versículo 12: el pecado entró en el mundo por un hombre. Lo mismo que estamos leyendo en 1 de Corintios 15:22. Dice entonces: el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces podemos ver que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Bueno, cuando esto pasó en el huerto de Edén, ahí en Génesis capítulo 3, que el hombre y la mujer comieron de lo que no tenían que comer, Dios inmediatamente inició con un plan para destruir al pecado y a la muerte. Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino comenzó a laborar y a trabajar a través de las edades, de los siglos, para poder revertir esta situación. Entonces, inmediatamente Dios inició con un plan de salvación, con un plan de destrucción para la muerte y el origen de la muerte, que es Satanás. Porque Satanás es el origen del pecado y el pecado da al lugar la muerte. Entonces Dios comenzó con un plan de ataque, con un plan para destruir a la muerte. Y la muerte, nos dice aquí la Biblia, que reinó desde Adán hasta Moisés. Así que Dios, en su sabiduría, tuvo que introdujo la ley, porque la primera dispensación es desde Adán hasta Moisés, y en ese tiempo reinó la muerte. Pero Dios, nos dice la Escritura, que introdujo la ley. Juan 1:17 nos habla de esto, y es la segunda era o la segunda dispensación. Dice ahí Juan 1:17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
Y entonces Dios tuvo que introducir la ley. ¿Para qué? Para comenzar a poner un freno a la muerte, a este reino de la muerte, colocarle un freno, un alto. Y Dios comenzó a trabajar, aún antes de Moisés, en los tiempos en los que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, hubo muchos hombres que comenzaron a servir de parte de Dios para que este plan de Dios de destruir el pecado y la muerte se llevaran a cabo. Entonces podemos ver a un mismo Adán, aunque pecó, pero él comenzó a laborar para Dios, a sus hijos, ¿sí? A este Abel y a su hijo Set, y podemos ver a Enós, y podemos ver a Noé, y podemos ver, en fin, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a los patriarcas, ¿sí? Y podemos, hasta que llegamos a Moisés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Moisés antes, pero podemos ver cómo Dios comenzó a laborar en todo este asunto, amados hermanos, hasta que introdujo a través de Moisés la ley. Entonces vinieron los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, se formó la nación de Israel, pero Dios introduce la ley. ¿Para qué? Para revertir precisamente esta situación de la muerte. Entonces Dios mete la ley, introduce la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, nos dice Juan 1:17, y esta es la segunda era o la segunda dispensación. Bueno, ¿por qué metió Dios la ley? Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que la ley fue un instrumento para llevarnos a Cristo. Esto es muy importante. Y vamos rápidamente ahí a Gálatas capítulo 3, en el versículo 24. Gálatas 3:24. Dice aquí la Biblia. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y en fin, aquí. Entonces, Dios, ¿por qué introdujo la ley? Aquí nos dice Pablo algo que es muy importante. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por eso Dios introdujo la ley. Entonces la ley ponía un freno al pecado que daba a luz la muerte. En el Antiguo Testamento podemos ver todo esto. Entonces Dios introdujo la ley para frenar en cierta medida la muerte, para que la muerte ya no siguiera ejerciendo su reino que lo había realizado desde Adán hasta Moisés. Dios introduce la ley para poner un alto al pecado, porque sabemos que el pecado da a luz la muerte. Entonces Dios toma esto, la ley, pero no solamente para frenarnos de pecar, sino Dios lleva la ley, introduce la ley, porque el fin de la ley era llevarnos a Cristo. Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo era un esclavo que tenía la responsabilidad de llevar a un niño a la escuela y traerlo de regreso. Aparte, un ayo los acompañaba, era un esclavo que acompañaba a los niños pequeños en todo momento para cuidarlos de peligros y de malas influencias. Eso fue la ley, hermanos. Fue un instrumento que Dios utilizó, fue un esclavo de parte de Dios, la ley, para llevarnos a Cristo, para cuidarnos de los peligros, de malas influencias, para llevarnos a la escuela donde encontramos al maestro, que es Jesucristo. Entonces Dios introdujo la ley para esto. Después de la ley, Dios se hace carne. El verbo de Dios se hace carne. Por eso les digo que el proceso para la destrucción de la muerte es toda la vida de Cristo. No solamente Dios introdujo la ley, sino que después el verbo se hace carne, y aquí comienza Cristo a laborar en este plan de acción de parte de Dios para destruir al último enemigo, que es la muerte. Entonces el verbo se hace carne después de que la ley fue dada por medio de Moisés. Nos dice el mismo versículo de Juan 1:17. Bueno, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Y ahí podemos ver la dispensación de la gracia o la era de la gracia en la cual nos encontramos actualmente tú y yo. Ahí estamos en esta era o en esta dispensación, en el tiempo de la gracia. Juan 1:14 nos dice que el Verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso estamos en la era de la gracia. La gracia vino por medio de Jesús, mientras que la ley vino por medio de Moisés. Entonces la ley fue un instrumento en manos de Dios, pero Dios sigue avanzando en su plan, y entonces es el momento en el que el Verbo se tiene que hacer carne. Es donde el misterio de la piedad se manifiesta, Dios manifestado en la carne, y Cristo entra a este mundo como un ser humano y comienza a laborar para Dios dentro de tantas cosas para destruir la muerte, en medio de muchas otras cosas que conocemos. Pero entonces el Verbo se hace carne, este Verbo está lleno de gracia y de verdad, y entonces la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y esta es la tercera dispensación o la tercera era. Entonces Jesús, el Verbo de Dios, se hace carne, y aunque Jesucristo jamás cometió ningún pecado, escúchenlo bien, jamás pecó, Dios lo hizo cargar con nuestros pecados en la cruz. Y esto fue la evidencia de parte de Dios de que Dios estaba dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. La muerte de Cristo en la cruz fue la aprobación. O sea, Dios decía, yo apruebo la salvación de los seres humanos. Así que Dios estaba dispuesto a aprobar a la raza humana, y esto fue a través de la muerte de Jesucristo. Esto nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice ahí, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, amados hermanos, jamás pecó, nunca, pero Dios hizo que Jesucristo cargara todos nuestros pecados, ¿sí? Jesucristo cargó todos nuestros pecados en Cristo. Dios cargó nuestros pecados en Cristo, y esta fue la evidencia de que Dios estaba dispuesto para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Bueno, entonces Jesús vino, jamás cometió pecado, y nos dice Hebreos capítulo 3 versículo 14 que así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Él se hizo carne, Él se hizo un ser humano como tú y como yo. ¿Para qué se hizo carne Jesucristo? Dice la segunda parte de este versículo, Hebreos 3:14, dice, para destruir. Es la misma palabra de la que hemos hablado, de la que ya les di la definición, lo que significa. Dice, para destruir por medio de la muerte, lógicamente en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces esta fue una obra maestra de Dios. Cuando el hombre pecó, Dios comenzó luego a rectificar este asunto e introdujo la ley. Bueno, antes muchos hombres piadosos que vivieron para Dios, pero Dios de pronto introduce la ley para que esta ley nos guiara a Cristo. Y Cristo viene, se hace carne y muere en la cruz para llevar nuestros pecados. Pero también este versículo es muy revelador, porque Jesucristo fue a la cruz para destruir por medio de su muerte ahí en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, nos dice la Biblia. Entonces debemos entender, amados hermanos, que Satanás es el origen de la muerte, porque Satanás, a través del pecado, él es el origen del pecado y es el origen de la muerte también. Entonces el pecado da a luz la muerte. De esto también nos habla Santiago. Vamos rápidamente ahí a un versículo que está en Santiago, donde el apóstol nos habla de esto. Versículo 14, es Santiago 1:14. Voy a leer desde el 13 para entenderlo un poco mejor. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir,
de su propio deseo, de su propio anhelo, de su propia pasión pecaminosa, eso significa concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice entonces, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero el origen del pecado es Satanás. Y es algo que se va desencadenando. Satanás, el pecado y la muerte. Pero el origen tanto del pecado como de la muerte es Satanás. Pero aquí la Escritura nos enseña que que tenía el imperio de la muerte es Satanás, y Jesucristo lo destruyó en la cruz, muriendo. Entonces Jesús se hizo carne, se hizo un ser humano igual que nosotros, y de esta manera, al morir en la cruz, con esta muerte en la cruz, Jesucristo destruyó al diablo, al pecado y a la muerte. Porque Satanás tenía el poder de la muerte. Entonces Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por el temor de la muerte. El ser humano estaba esclavizado a este temor de la muerte. Yo no sé tú cómo puedas percibir la muerte como cristiano, como hijo de Dios, pero yo creo que no debemos de tenerle temor a la muerte. Que Dios permita que tengamos una muerte tranquila. Bueno, Dios sabrá de qué manera cada quien vamos a morir, pero Jesucristo, al morir en la cruz, liberó a los hombres que estaban esclavizados toda la vida por el temor a la muerte. Los seres humanos le tienen temor a la muerte. Todos, la mayoría le tienen temor a la muerte. Pero Jesucristo, al ir a la cruz, nos liberó de esa esclavitud, de tener temor a la muerte. Porque aún nosotros debemos de tener esto, hermanos. Debemos de saber que nosotros, aún la muerte ya está sentenciada en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibamos un cuerpo glorificado al resucitar de entre los muertos, la muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Ya no tienes nada en contra de nosotros. Ya no puedes tener ninguna influencia en nuestra vida. Entonces, en cierto sentido, la muerte, amados hermanos, ya está sentenciada no solamente en Cristo, que murió y resucitó, que murió en la cruz para destruir al que tenía el imperio de esta muerte, sino que aún la muerte, si de alguna manera nos puede ver, ya está sentenciada su misma muerte en nosotros, porque en nosotros es abolida también la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y aunque un día durmamos, pero resucitaremos para jamás experimentar la muerte, así como Cristo ya no puede experimentar la muerte. Entonces, y de hecho Dios nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Esa es la garantía que nos habla de la resurrección de entre los muertos, de que seremos vivificados. Así que la muerte está sentenciada aún en nosotros, también ya, aunque por un breve tiempo experimentemos, como dice la Biblia, el que durmamos solamente un lapso de tiempo para después reunirnos con Cristo en resurrección, y la muerte jamás tendrá poder sobre nosotros. Entonces, después de que Jesucristo fue a la cruz, fue sepultado, y Cristo fue, nos dice la Escritura, a las partes más bajas de la tierra, paseándose por el territorio de la muerte sin sufrir daño alguno. Pero no fue posible que quedara en ese lugar. Aleluya, gracias a Dios por eso. Jesucristo descendió. Dice Hechos capítulo 2 versículo 24, al cual Dios levantó, está hablando de Cristo, Dios levantó a Cristo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, es decir, por la muerte. La muerte no pudo retener a Jesucristo. Y Efesios capítulo 4 versículos 9 y 10 nos dice lo siguiente: y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
el que descendió, ¿sí?, a esas partes bajas de la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué tremendo, hermanos. Todo esto lo realizó Jesucristo para destruir al último enemigo. Jesucristo ha venido, ya lo destruyó, pero la sentencia completa de la destrucción de su último enemigo, que es la muerte, se llevará a cabo cuando culmine el milenio. Al final, luego el fin, al final de todas las eras, y el final de todas las eras será precisamente el milenio. Cuando termine el milenio, entonces el último enemigo será destruido, y este último enemigo es la muerte. La muerte será destruida. Pero aún Jesucristo tuvo que descender a esas partes bajas de la tierra, ¿sí?, y no fue retenido por nadie. Bueno, Cristo resucitó al tercer día. Él es la resurrección y la vida, nos dice Juan capítulo 11 versículo 25, y Apocalipsis 1:18 nos dice: el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo arrebató las llaves de la muerte y del Hades al morir y al resucitar de entre los muertos. Qué glorioso es esto, amados hermanos. Y ahora Jesucristo, nos dice la Biblia, Hechos capítulo 1, que después de haber resucitado y estar 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de Dios, subió a la diestra del Padre. Y Daniel capítulo 7 versículo 14 nos dice que recibió dominio, gloria y reino, y un reino que jamás será destruido. Entonces Jesucristo ascendió después de resucitar y de resucitar, subió a la diestra del Padre. Y entonces, al ascender al cielo, Él tiene que permanecer allí hasta que sea el tiempo de regresar a esta tierra para establecer su reino sobre esta tierra y sobre este universo. Entonces, Hechos capítulo 3 versículo 21, bueno, voy a leer desde el 19, nos dice lo siguiente: así que, son palabras de Pedro, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, o sea, Dios el Padre envía a Jesucristo, que les fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es el tiempo de la restauración de todas las cosas? Es el milenio. Ese es el tiempo donde muchas cosas comenzarán a restaurarse verdaderamente en el milenio. Pero mientras llega el milenio, es necesario que el cielo reciba a Jesús, que el cielo retenga a Jesucristo, que el cielo siga recibiendo a Jesucristo, y ahí está. Pero llegará el tiempo en el que desgarrará los cielos y descenderá. Y cuando Jesucristo descienda, entonces comenzará la restauración de todas las cosas en el milenio. Mientras tanto, Jesucristo está en el cielo allí. Y bueno, cuando finalice su reino sobre esta tierra, entonces Satanás será suelto de su prisión nuevamente, engañará a muchas naciones, instigándoles a rebelarse en contra de Dios, y esa rebelión será el fin de Satanás, y por tal motivo el final de la muerte y el final del pecado. Y de esto nos habla la Escritura. Entonces tenemos que ver esto, hermanos. Fíjense todo lo que Dios ha tenido que laborar a través de las edades para destruir a este último enemigo, cuyo origen es Satanás. Entonces Dios comenzó a laborar desde la antigüedad. Introdujo la ley por medio de Moisés, porque la muerte estaba reinando desde Adán hasta Moisés. Pero Dios introduce la ley. Después de la ley nos lleva a Cristo. Cristo es el Verbo que se hace carne. Él tiene una vida perfecta en esta tierra y va a la cruz, y en la cruz destruye al que tiene el imperio de la muerte, a Satanás. Una vez destruido, Jesucristo desciende a las partes bajas de la tierra y no es retenido por la muerte ni por el Hades. Y Jesucristo
resucita de entre los muertos y asciende a la diestra del Padre para recibir del Padre dominio, gloria y reino. Y llegará el momento en el que Él regresará por segunda vez para establecer este reino. Y al culminar este reino, la sentencia de la muerte se llevará a cabo sobre Satanás, el pecado y la muerte, para ser destruidos completamente. Completamente, hermanos. Será destruido Satanás ahora sí. Y el pecado y la muerte. Jesucristo ya los venció, pero llegará el momento en el que se ejercerá la sentencia dictada sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el último enemigo, que es la muerte. Entonces, bueno, este es todo el proceso en el que Dios ha trabajado, sigue trabajando para que se lleve a cabo esto que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 15, donde es preciso que Jesucristo reine. Es preciso, por eso la Biblia nos dice, es necesario, Jesús, es necesario que tú reines, para que todos tus enemigos sean puestos debajo de tus pies, y para que después que el último enemigo, que es la muerte, sea destruido, entonces tú le entregues el reino al Dios y Padre, para que se lo entregues, y entonces todos vivamos sujetos completamente a nuestro Dios y Padre. Qué tremendo, hermanos. Entonces, cuando finalice el milenio, nos dice la Biblia ahí en Apocalipsis, con esto voy terminando prácticamente, Apocalipsis 20, nos dice que Satanás será suelto de su prisión. En el milenio será encarcelado por esos 1000 años. Pero nos dice aquí Apocalipsis 20, del versículo 7 al 10 voy a leer. Y dice aquí, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, ya cuando terminen estos 1000 años del reinado de Cristo sobre esta tierra, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Qué tremendo. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó el asunto. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el asunto de su rebelión? Desciende fuego del cielo y se acabó. Ya, los consume completamente con fuego. Bueno, y luego dice, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esto nos está indicando la sentencia final sobre Satanás y la muerte. Serán arrojados a este lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y después el versículo 14 de este mismo capítulo 20 de Apocalipsis nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Fíjense, la muerte experimentará muerte, el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Y entonces este versículo 14 se cumplirá y entonces aquí será destruida, será destruido el último enemigo de Dios y de Cristo, que es la muerte. Entonces, una vez que Satanás sea arrojado al lago de fuego y azufre, no solamente él será lanzado, sino también el pecado y la muerte que fue originada por Satanás. Así que la muerte ya tiene su sentencia en el lago de fuego y azufre. La muerte está sentenciada para morir. Por eso quiero leer, y con esto prácticamente termino, Oseas capítulo 13, versículo 14. Dice así, de la mano del Seol los redimí, los libré de la muerte, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista.
La muerte tiene su sentencia, amados hermanos. Así que el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 15, versículo del 24 al 26, dice que el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo, amados hermanos, ya venció a Satanás y a la muerte, pero será destruidos completamente al finalizar el milenio, la última dispensación que está por venir. Así que, amados hermanos, espero que no los haya enredado con todo esto que vimos, pero desde un principio la muerte entró por el pecado de Adán y Dios comenzó a laborar desde ese momento. No se quedó con las manos quietas, sino comenzó a trabajar. De muchos hombres piadosos, desde el mismo Adán, sí, comenzó Dios a laborar hasta que, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero después Dios introduce la ley, sí, nos llevó a Cristo y Cristo vivió perfecto en esta tierra para ir a la cruz, destruir al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo y Satanás, ¿sí? Y después descender a las partes bajas de la tierra, resucitar, Él es la resurrección y la vida, ascender a la diestra del Padre, recibir dominio, gloria y reino, y vendrá por segunda vez para establecer este reino sobre esta tierra. Y una vez que pasen los 1000 años de su reino, entonces la muerte, Satanás, que es el origen de la muerte, serán arrojados al lago de fuego y azufre, y la muerte será completamente destruida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pues gracias te damos, Señor, porque tú eres el que ha vencido. Y gracias porque nosotros estamos del lado tuyo y queremos, Señor, que tú establezcas tu reino sobre nosotros. Ya desde ahora, Señor. Señor, que venga tu reino, Señor. Es preciso, Señor. Es algo forzoso, obligatorio, Señor, que tú reines. Necesitamos tu reino. Todo el universo necesita tu reino, Señor. Toda la creación está gimiendo porque se requiere tu reino, Señor, para que el enemigo, Señor, que ha trastornado todo, sea arrojado al lago de fuego y azufre. Oh, Señor, se requiere de tu reino, Señor. Ven y reina. Comienza desde hoy, Señor, a reinar sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia. Oh, Señor, nos sometemos a tu gobierno y a tu reino. Gracias por hacer de nosotros un reino de sacerdotes sobre esta tierra. Oh, Señor. Pero Cristo, Señor, después de que haya suprimido, Señor, de que haya destruido a todos sus enemigos, te entregará el reino, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias por esta labor. Padre, el mundo te ha rechazado para que tú no reines. Ha rechazado a tu Rey Jesucristo, quien has colocado en Sión, tu monte santo. Señor, pero nosotros, tu iglesia, Señor, no queremos desligarnos de tu reino. Vivimos para ti, nos sometemos a tu reino. Gracias porque nos trasladaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y queremos vivir ahí, Señor, en tu reino. Participar de tu reino desde ahora, Señor. Por eso nos has regenerado. Por eso nos has hecho nacer de nuevo, Señor. Para ver y entrar a tu reino. Oh, Señor Jesús. Señor, gobierna sobre nosotros, sobre nuestras familias. Señor, en tu iglesia, en cualquier parte del mundo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque es preciso que tú reines. Oh, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, quien es nuestro Rey también. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.